¿Qué tanto se parece Gustavo Petro a Hugo Chávez? ¿Y qué tan real era esto del castrochavismo? Este concepto que ya parecía enterrado pues ha vuelto a sonar fuertemente en los meses recientes debido a acontecimientos como las transmisiones constantes de consejos de ministros, el acto de Petro con la espada de Bolívar, la bandera de guerra a muerte, el decretazo de la consulta popular o la manifestación abierta de que se buscarían firmas para convocar una asamblea constituyente. Estos son hechos que recuerdan mucho al caso de Venezuela y por lo tanto han puesto a los colombianos de nuevo a cuestionarse si entonces sí tenían razón quienes advertían los riesgos del castrochavismo y la posibilidad de que Colombia siguiera el camino de Venezuela. Bueno, ese concepto de castrochavismo fue una herramienta central de la estrategia de comunicación del uribismo y fue clave en los procesos electorales en Colombia. Fue muy exitosa porque condensa en una sola palabra una serie de miedos históricos y ansiedades como el comunismo, la dictadura, la expropiación y el colapso económico. Y claramente funcionó bien en las elecciones del 2014, por ejemplo, en el plebiscito y en las elecciones del 2018. Pero ya en las elecciones de 2022 se agotó ese temor del castrochavismo e incluso se convirtió en una especie de chiste. De ahí que finalmente Gustavo Petro, quien digamos era señalado como la mayor personificación de ese castrochavismo en Colombia, logró llegar al poder en 2022. Y pues resulta que ya en estos tiempos, o sea, 3 años después de Petro como presidente, los defensores del gobierno dicen cosas como, si vieron que Colombia no se ha convertido en Venezuela, si vieron que todo ese miedo que metieron en el pasado no era real. Entonces aquí lo que pasa es que ese miedo a convertirse en Venezuela se asocia con una etapa más madura del chavismo, donde se evidenció el colapso económico de Venezuela y donde el miedo se hizo muy potente con la crisis migratoria venezolana que fue muy visible. Es decir, el error es que actualmente se está comparando los resultados de un gobierno de Petro de 3 años con una Venezuela que ya lleva 15 años de chavismo. Por supuesto que en 3 años no íbamos a estar en la misma situación. Por eso lo lógico para comparar la situación de ambos países es mirar cómo fueron esos primeros años de Chávez y cuál era el contexto de Venezuela. Comencemos entonces por ahí. Bueno, un dato importante en el contexto de Venezuela y su economía es que se volvió muy dependiente del petróleo dadas sus enormes reservas. El problema de esto es que como cualquier materia prima tiene temporadas buenas y otras malas, entonces es muy inestable. En los 70, por ejemplo, hubo un boom petrolero y el precio llegó arriba de los $100, pero luego en la década de los 80 cayó muy por debajo de $40. Y luego vamos a ver que en este siglo pasó también algo similar. Entonces, entenderlo del petróleo nos va a ayudar a entender lo que vino después. El tema es que con la caída del petróleo en los años 80, la economía venezolana se estancó. La moneda se devaluó, se tuvo inflación, aumentó el gasto público, se aumentó la deuda, hubo una corrupción tremenda, etcétera. Y los presidentes intentaron medidas fracasadas como controles de precios, controles cambiarios. Se implementó un régimen cambiario diferencial, es decir, varios tipos de dólar. Hubo restricciones a la salida de divisas, se generó escasez, se formaron mercados negros, etcétera y no se pudo controlar la economía, entonces se llevó a Venezuela a la recesión. En 1988 se eligió a Carlos Andrés Pérez como presidente, que ya había sido presidente en los 70, época de bonanza de los petrodólares. Se tenía la idea de que él sí lograría solucionar el problema, y como la situación era crítica, pues comenzó con lo lógico que toca hacer en esos casos de crisis, o sea, tomar medidas extremas que tienen efectos dolorosos en el corto plazo. Apenas Pérez asume la presidencia en 1989, llega con un paquetazo económico que tenía medidas como la liberación de precios, desregulación, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, unificación de la tasa de cambio, eliminación de aranceles, reducción del déficit fiscal, etc. Y esto implicó una decisión de aumentar la gasolina y por ende el costo del transporte público. Con esto se desató una ola tremenda de violencia, vandalismo y saqueos, por lo que se habilitó a la fuerza pública para contener los disturbios y eso terminó en muchísimos muertos. Este hecho trágico se conoce como el Caracazo y entonces a partir de ese momento, además de la crisis económica, se incrementó la inestabilidad política y el descontento. Ahora sí hablemos de Hugo Chávez. Hijo de profesores de primaria,
y criado en un pueblo del llano, tuvo una carrera militar. En 1982, ya siendo teniente y próximamente capitán, funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que era una organización clandestina dentro de las Fuerzas Armadas. En el entorno de crisis que se encontraba Venezuela, Chávez buscó capitalizar todo esto y llegado el año 1992, ya siendo teniente coronel, lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Este golpe no prosperó, Chávez terminó por rendirse, pero se dirigió al país a través de los medios de comunicación, asumiendo toda la responsabilidad por la acción y pronunciando la célebre frase que marcaría su futuro político. Dijo que sus objetivos no se han logrado por ahora. Ese por ahora se convirtió en un poderoso mensaje de esperanza que conectó con muchos venezolanos descontentos y en una promesa de futuras acciones. Ahí pues Chávez y los otros golpistas fueron encarcelados. Ya en 1994, siendo presidente Rafael Caldera, en un intento por pacificar al país y buscando capitalizar políticamente la figura emergente de Hugo Chávez, le otorgó una amnistía a los implicados en el golpe, y esto resultó pues en su liberación. Este fue un punto de inflexión crucial ya que le permitió a Hugo Chávez insertarse en la arena política por vías legales y comenzaron a construir un movimiento con miras a participar en las futuras elecciones. El gobierno de Caldera no logró superar la inflación, ni el creciente desempleo, ni la pobreza. Entonces bajo este panorama se creó un terreno fértil para el mensaje de cambio radical de Hugo Chávez, quien proponía como eje central la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República y redactar una nueva constitución. Eso se sintonizaba con el deseo popular de una ruptura con el viejo orden político. Así, pues Chávez logró canalizar toda la crisis multifacética que no había logrado resolver los partidos tradicionales y gana la presidencia en 1998 con el 56% de los votos. Hugo Chávez asumió la presidencia el 2 de febrero de 1999 y de manera inmediata decretó la activación del poder constituyente, cumpliendo así una de sus principales promesas de campaña. El 25 de abril de 1999 se celebró un referéndum donde se preguntaba: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa? Los resultados fue que ganó el sí con el 88% de los votos, aunque solo participó el 37% de los votantes, es decir, una abstención del 62%, pero fue claramente una mayoría abrumadora. El 25 de julio del 99 se realizó la elección de los miembros que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí nuevamente Hugo Chávez gana la mayoría total. Su partido ganó 121 de los 128 escaños. Nuevamente la participación estuvo un poco bajo, 46%. La Asamblea Nacional Constituyente, que fue entonces dominada ampliamente por los partidarios de Hugo Chávez, se instaló el 3 de agosto de 1999 y comenzó con la redacción del nuevo texto constitucional. El proyecto de la nueva constitución fue finalizado el 20 de noviembre de 1999. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1999, se sometió a un segundo referéndum popular para su ratificación. Y así, la nueva constitución fue aprobada con más del 71% de los votos. Nuevamente, la abstención fue alta, 56%. Y listo, la nueva constitución entró en rigor el 20 de marzo del año 2000. En resumen, Chávez inició su presidencia en febrero de 1999 y para diciembre de ese mismo año ya había logrado aprobar una nueva constitución. Listo, hasta este momento, ¿qué similitudes o diferencias encontramos entre Chávez y Petro? Hugo Chávez ganó la presidencia en democracia en 1998 con el 56% de los votos y con la promesa de renovar la constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, Petro ganó la presidencia en 2022 con cerca del 50% de los votos, siendo ese su tercer intento. El contexto en el que llegó no era ni de cerca parecido al venezolano, es decir, no existía en Colombia la compleja crisis económica tras el estancamiento de los precios del petróleo,
Así que su plataforma política se basó en la promesa de cambio para abordar desigualdades históricas, impulsar la transición energética y consolidar la paz total. A partir de las elecciones de 2018, donde Petro perdió frente a Iván Duque, comenzó a liderar una férrea oposición que se apalancó en movimientos sociales como el paro del 2019 y se catapultó tras promover el paro del 2021, además de capitalizar el descontento de la población tras la pandemia del COVID, un hecho generalizado alrededor del mundo que permitió virajes en todos los países. Entonces, aunque Gustavo Petro sí ha mencionado la idea de un poder constituyente y recientemente la idea de una asamblea constituyente para profundizar los cambios y las vías institucionales se bloquean, no hizo una convocatoria formal inmediatamente asumió la presidencia. Y esto justamente porque esta idea de una constituyente, después de ver el desenlace de Venezuela, siempre fue una línea roja explícita del pueblo colombiano. Incluso Petro lo firmó en mármol de que no lo iba a hacer. Y bueno, suponiendo que hubiera querido hacerla, Petro no logró las mayorías suficientes en el Congreso y por eso no iba a tener el apoyo para convocarla legalmente. Ese punto explica en gran medida por qué Colombia hasta ahora no ha tomado el mismo rumbo que Venezuela comenzó a tomar después del primer año del gobierno de Chávez. Pero no nos quedemos ahí, porque el hecho de que el contexto colombiano hubiera evitado la constituyente iniciando el gobierno de Petro no significa que las ideas de cambio no hayan buscado implementarse en Colombia por otros caminos posibles. Incluso, como medida desesperada frente a la escasez de resultados, Petro recientemente ha comenzado a buscar caminos que lleven a una asamblea constituyente por fuera de la Constitución. El más reciente anuncio es que buscaría incluir una papeleta en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026, un mecanismo que no existe, pues el artículo 376 de la Constitución establece un procedimiento riguroso que requiere una ley aprobada por el Congreso y un referéndum popular, con un umbral de participación muy alto, haciendo de la convocatoria un proceso poco viable en el contexto actual. Es por eso que se puede interpretar la propuesta como una herramienta de presión política y retórica para movilizar sus bases, más que como un plan viable para consolidarse en el poder. ¿Por qué estaría entonces Petro interesado en buscar una constituyente? Pues sigamos mirando el caso venezolano. Para entender la relevancia de la constituyente de Chávez, comencemos viendo los principales cambios en la nueva constitución de Venezuela. Bueno, el país pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. El periodo presidencial se extendió de 5 a 6 años y se permitió la reelección inmediata por un periodo adicional. Se pasó de la tradicional división tripartita del poder en ejecutivo, legislativo y judicial a un sistema de 5 poderes, añadiendo el poder electoral y el poder ciudadano, que era integrado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General. Un cambio importante es que se eliminó el Congreso bicameral y se estableció una Asamblea Nacional unicameral. La nueva Constitución también incorporó un extenso catálogo de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales e indígenas. Se introdujeron además mecanismos de democracia directa como referendos, consultivos, revocatorios, aprobatorios y diferentes iniciativas ciudadanas con el objetivo de fomentar una mayor participación popular en la toma de decisiones. Así, también se reforzó el papel del Estado en la dirección de la economía, con un control más estricto sobre sectores estratégicos, particularmente la industria petrolera a través de Petróleos de Venezuela o PDVSA. Entonces, si bien la ampliación de derechos sociales y humanos en la nueva Constitución fue visto como un avance normativo significativo, y esto obviamente generó apoyo popular, por otro lado, también se sentó en la Constitución las bases para una mayor intervención estatal en la economía y la sociedad, y concentrar el poder en el presidente. Bueno, una vez comenzó a regir la nueva Constitución, en marzo del año 2000, Hugo Chávez convocó a elecciones generales para el 30 de julio del 2000. Aquí se eligió presidente, que obviamente ganó Hugo Chávez con el 60% de los votos, y ahora sería presidente por 6 años más, empezando en enero del 2001. Pero en esas elecciones también se eligió el Congreso, que recuerden, ya ahora no iba a ser bicameral como era antes de la constituyente, sino que en adelante iba a ser unicameral, con una sola Asamblea Nacional de 165 diputados.
Aquí, pues el partido de Chávez obtuvo la mayoría absoluta, es decir, controlaba ya el poder legislativo. Además, también sumó numerosos alcaldes y gobernadores adeptos de su partido. Ahora sí, Chávez tuvo la vía libre para comenzar con los cambios, y para eso utilizó un mecanismo que se llamó leyes habilitantes. Las leyes habilitantes fueron un mecanismo constitucional el cual permite al Poder Ejecutivo asumir temporalmente facultades legislativas en situaciones específicas. En otras palabras, la Asamblea Nacional de Venezuela, donde Chávez tenía la mayoría absoluta, le otorgaba al presidente Chávez la facultad para que pudiera legislar por decretos con fuerza de ley en diversas áreas, sin la necesidad de pasar por el proceso legislativo ordinario. Entonces, bajo esta facultad, el 13 de noviembre de 2001, Hugo Chávez decretó un paquete de 49 leyes que resultaron ser altamente controversiales y marcaron un punto de inflexión en su gobierno. Entre estas leyes, las más relevantes fueron: 1. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esta ley se promocionó con el objetivo principal de la redistribución de la tierra, la eliminación de los latifundios y la promoción de un modelo de desarrollo rural con énfasis en la seguridad alimentaria. Para eso contemplaba mecanismos para la expropiación de tierras consideradas ociosas o subutilizadas. Obviamente esto generó una fuerte oposición de los terratenientes y el sector agroindustrial. Otra ley importante fue la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta legislación buscaba reafirmar el control del Estado sobre la industria petrolera. Incrementaba al 30% la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas. Esto claramente revertía la apertura petrolera de los años 90. Y bueno, entre otras leyes importantes del paquete, se afectaron también sectores como la pesca, la banca, las cooperativas y las zonas costeras. Todas las leyes iban orientadas a incrementar la regulación estatal y a promover un modelo económico con mayor participación del Estado y de las comunidades organizadas. La promulgación de ese conjunto de leyes por la vía habilitante, sin un debate parlamentario amplio, exacerbó la polarización política en Venezuela. Sectores empresariales agrupados en fedecámaras, así como los partidos políticos tradicionales y diversos actores de la sociedad civil, consideraron que estas leyes eran confiscatorias, atentaban contra la propiedad privada y el libre mercado, y conducían al país hacia un modelo autoritario y estatista. A partir de ese momento, varios aliados del presidente Chávez y algunos de sus seguidores retiraron el apoyo al presidente Chávez paulatinamente y se pasaron a la oposición. En este entorno polarizado, para el 10 de diciembre de 2001 se convocó un paro nacional, que incluso fue respaldado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que era el principal sindicato obrero del país. A partir de ese momento, muchos dirigentes de la oposición comenzaron a pedir la renuncia de Hugo Chávez. El 14 de diciembre, la Asamblea Nacional designó una comisión especial encabezada por la facción más moderada del chavismo, con el objetivo de revisar las 49 leyes. Pero mientras tanto, Hugo Chávez adoptó un discurso más radical, pues dijo: si aceptamos alguna modificación sería para apretar más. Por ejemplo, a los banqueros podemos ponerles una ley más severa, igual a los terratenientes. El 19 de diciembre, Fedecámaras interpuso una acción judicial solicitando la nulidad de los 49 decretos. A partir de ahí se siguieron llevando a cabo diferentes marchas contra Chávez y diferentes paros los siguientes meses. A esto Chávez respondía también con manifestaciones oficialistas. Cambió algunos ministros, pero los reemplazó por catedráticos revolucionarios. Ya se había anunciado un nuevo paro por parte de la oposición, a lo que el 7 de abril Hugo Chávez, durante un programa de Aló Presidente, con un silbato en la boca, despidió a trabajadores de la alta gerencia de PDVSA, acusándolos de pertenecer a la élite y a poderosos sectores económicos. Uno a uno fue nombrando a todos los gerentes con su cargo y con cada señalamiento sonaba el silbato y decía: para afuera, señor. Muchas gracias por sus servicios, está usted despedido. En este ambiente ya tenso, pues se produce el paro del 9 de abril. El primer día, Chávez, para hacer ver que el paro había sido un fracaso, transmitió en total 16 cadenas presidenciales durante el día.
Con esto obligaba a todas las televisoras a presentar imágenes que pretendían mostrar el país en normalidad laboral y presentaba entrevistas de sindicalistas opuestos a la huelga. Pero la protesta se extendió los próximos días y el 11 de abril una masiva marcha opositora en Caracas se desvió hacia el Palacio de Miraflores. El presidente Chávez ordenó a los militares activar el Plan Ávila y el canal de televisión del Estado empezó a realizar llamados a todos los simpatizantes del chavismo a que salieran a defender la revolución. Para cuando la marcha opositora se acercó a Miraflores, se encontraron con una concentración de apoyo al gobierno y varios militares. Todo resultó en enfrentamientos violentos con un saldo de 18 muertos y 69 heridos. Tras esto, un grupo de altos oficiales militares, con respaldo de influyentes sectores empresariales y algunos medios de comunicación, anunciaron la renuncia de Chávez y la disolución de los poderes públicos. Ahí Pedro Carmona, quien era el presidente de Fede Cámaras, se autoproclamó presidente interino. Sin embargo, para el 13 de abril se dio una movilización masiva de partidarios de Hugo Chávez, especialmente de los sectores populares, y así, con la intervención de facciones leales dentro de las Fuerzas Armadas, revirtieron el golpe a las siguientes 48 horas, por lo cual Hugo Chávez finalmente fue restituido en la presidencia el 13 de abril, saliendo así fortalecido por la demostración de apoyo popular y militar. Antes de recibir ese golpe de Estado en el 2002, Hugo Chávez ya mostraba algunos vicios autoritarios, pero se denominaba demócrata. Pero luego de ese abril se radicalizó mucho más. Unos meses después del fallido golpe, la oposición política y empresarial, junto con la directiva y parte de los trabajadores de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, convocaron un paro cívico nacional que se transformó en un paro petrolero. La huelga se extendió por más de 2 meses y tuvo como objetivo forzar la renuncia de Chávez o la convocatoria a un referéndum revocatorio. Esta paralización de la industria petrolera, que era la principal fuente de ingresos del país, tuvo un impacto económico devastador, ocasionó una drástica caída del Producto Interno Bruto y trajo escasez de muchos bienes básicos. Pero el gobierno de Hugo Chávez pudo resistir esta embestida, calificándola de sabotaje petrolero y gradualmente logró retomar el control de PDVSA. Así despidió a miles de gerentes y empleados, aproximadamente 18.000, que participaron en el paro y los reemplazó por personas leales. Bueno, hasta aquí, ¿qué similitudes y diferencias podemos encontrar entre Chávez y Petro? Gustavo Petro ha hecho uso de facultades extraordinarias, por ejemplo, pasar el presupuesto del 2025 por decreto ante la falta de un acuerdo con el Congreso. También decretó emergencias económicas como en La Guajira o en el Catatumbo, pero todas esas facultades, por supuesto, no poseen el mismo poder de las leyes habilitantes que tuvo Hugo Chávez, puesto que Colombia mantiene hasta ahora la división de poderes y el Congreso colombiano ejerce un mayor control. Pero ahora, si miramos las ideas, comenzamos a ver ciertas similitudes. La ley de tierras de Chávez, que buscaba la redistribución de la tierra y expropiación de tierras ociosas, coincide con la idea de la reforma agraria y las tierras improductivas que propone Petro. Por otro lado, la ley de hidrocarburos de Chávez, que buscaba obtener más beneficios de las empresas petroleras, coincide con la reforma tributaria del primer año de Petro y las propuestas posteriores, donde se aumenta excesivamente la carga impositiva sobre el sector minero energético. Y es que en este tema de la petrolera estatal también hay mucha similitud en cómo ambos políticos se han dirigido hacia los directivos de la petrolera, como oligarcas con intereses políticos y que han saqueado la empresa. Por eso, durante el tiempo de gobierno, Gustavo Petro también ha buscado remover personas técnicas y altos directivos con el propósito de reemplazarlos por personas leales, dando más importancia a esto último que a las capacidades técnicas. Por ejemplo, Petro ha mantenido como presidente de Ecopetrol a Ricardo Roa, que ha estado envuelto en muchos escándalos, y también ha buscado incluir en la junta directiva personal más asociado a sindicatos u otras personas que no tienen conocimiento ni experiencia en el sector petrolero. Otro ejemplo de este comportamiento también se ha visto en los constantes cambios de ministros. Si bien al principio nombró a personas con experiencia, particularmente provenientes de partidos tradicionales, muy rápido los comenzó a reemplazar por personas sin experiencia o sin formación, o alejados de la rama de experticia requerida.
Paso a paso se ha ido conformando un gabinete compuesto con ministros más dogmáticos y fieles a la causa, lo que ha llevado a una baja ejecución y falta de resultados. Pero en este tema hay una diferencia, y es que mientras Hugo Chávez buscaba el control de la petrolera para gozar de los enormes beneficios económicos y así lograr financiar su programa, pues Petro busca el control, pero para que la empresa deje de producir petróleo en Colombia. Es decir, descarta esta importante fuente de financiación del Estado colombiano y por el contrario, pues ha venido reduciendo significativamente los beneficios petroleros. Esto ha hecho que para cumplir con el presupuesto se haya tenido que aumentar el déficit fiscal y la deuda. Y es que el uso de la renta petrolera marca una divergencia muy grande en las capacidades de financiación del proyecto socialista de Petro comparado con el de Chávez. Durante el gobierno de Chávez, la producción de petróleo se mantuvo encima de los 2.5 millones de barriles al día, y esto en un escenario de rápida recuperación del precio del barril del petróleo, el cual se mantuvo encima de los $100 en la mayor parte del gobierno, pues le permitió a Chávez la creación de múltiples subsidios y programas asistencialistas que podían ser financiados con la renta petrolera. Eso sí, mientras duraba la producción de petróleo y el precio del barril alto. Así, pues Chávez logró un amplio respaldo popular. Pero el escenario en la Colombia de Gustavo Petro es que actualmente el promedio de producción ronda los 755.000 barriles al día, es decir, casi una cuarta parte de la producción venezolana en épocas de Chávez. Y aunque el precio del barril del petróleo actualmente no ha sido bajo, pues ha estado estable alrededor de los $70, sí se encuentra debajo de los más de $100 que tuvo Chávez en su época. Con esto tenemos entonces que Hugo Chávez llegó a contar en sus mejores tiempos con unas 4 o 5 veces más de ingresos petroleros que lo que actualmente alcanza a tener Gustavo Petro. Y asimismo, Chávez logró multiplicar rápidamente el presupuesto y el gasto público en cuanto el precio del petróleo fue subiendo. Mientras tanto, la política del gobierno de Petro de no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas como parte de su agenda de transición energética ha generado una considerable incertidumbre sobre el futuro del sector y ha reducido su capacidad para seguir contribuyendo a las finanzas del país. Un punto muy similar es que tanto Petro como Chávez han acudido a buscar el apoyo popular a través de manifestaciones de seguidores para legitimar sus propuestas, porque Petro, al igual que Chávez, también ha recibido críticas por reformas planteadas que pretenden estatizar varios sectores, por ejemplo la salud y las pensiones. Tanto Chávez como Petro pueden ser catalogados como líderes populistas que articulan un discurso antiélite y busca movilizar a las masas a partir de una fragmentación de la sociedad. Sin embargo, el escenario de discusión de Petro se ha mantenido en el Congreso y en Colombia no se ha presentado un intento de golpe de Estado como sí lo sufrió Chávez en el 2002. Una diferencia muy relevante en el proyecto de Hugo Chávez es que logró consolidar mayorías en el poder legislativo tras las elecciones del año 2000. Pero por el lado de Gustavo Petro, aunque el pacto histórico se convirtió en una de las bancadas más grandes, no obtuvo la mayoría absoluta en ninguna de las cámaras del Congreso. Así que para gobernar y poder tramitar sus reformas lo ha debido hacer a través del proceso legislativo ordinario en el Congreso, por lo que Petro ha necesitado construir una coalición más amplia buscando el apoyo de partidos tradicionales y de centro como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Verde. Esa coalición ha sido inestable y ha presentado diferentes rupturas a lo largo del periodo presidencial. También ha presentado realineamientos frecuentes, lo que dificulta la aprobación y la consistencia de su agenda. Por último, otra diferencia clave radica en el origen militar de Hugo Chávez y el respaldo que contó desde el principio con gran parte de las fuerzas militares. Por otro lado, Gustavo Petro no contaba con el apoyo de las fuerzas militares, recordemos su pasado en las guerrillas, pero sigue buscando ganar fuerza en las fuerzas militares a partir de retirar numerosos altos mandos del ejército e impulsar algunos militares más afines a sus ideas. Y a su vez también ha buscado fortalecer algunas relaciones con otros grupos armados a través de los procesos de la paz total. En resumen, Chávez fue un caudillo carismático que montado en una bonanza petrolera sin precedentes y con un poder casi absoluto, pudo implementar un modelo económico estatista sin contrapesos significativos.
Petro, en cambio, sí ha enfrentado una posición política y mediática un poco más robusta, pero lo más importante es que ha enfrentado un andamiaje institucional que limita su poder y que lo obliga a actuar con más pragmatismo que Chávez nunca necesitó. Llegados entonces a este punto, pienso que se podría hacer la comparativa en los tiempos de cada proyecto. En el año 2002, Hugo Chávez estaba entre el tercer y cuarto año en el poder. Ya había logrado los cambios constitucionales que le otorgaron el poder para hacer las reformas planteadas, y esto lo hizo a través de las leyes habilitantes, cosa que despertó el descontento de la oposición, que ya había intentado un golpe de Estado fallido y ahora estaba buscando un referendo para revocarlo. Por el lado de Petro, en el año 2025 también estamos en el tercer y cuarto año. Hasta ahora no ha logrado llevar a cabo reformas totales. Todo su proceso se ha venido rigiendo bajo la Constitución de 1991. Sin embargo, recientemente ha decidido iniciar la ruptura de la relación con el Poder Legislativo al intentar desconocer las decisiones del Congreso y proponer por decreto una consulta popular. Este descontento va escalando y Petro comienza a radicalizarse un poco. Recientemente comenzó a poner como alternativa la convocatoria a una asamblea constituyente. Tenemos entonces que al momento de grabar este video estamos a un año de las elecciones presidenciales del año 2026 y parece que estas elecciones tendrían un carácter similar al referendo revocatorio que tuvo Venezuela en el 2004. Es decir, una decisión que se presenta en medio de un entorno muy polarizado donde la oposición busca que se dé un giro político que permita reencauzar el rumbo del país, mientras por otro lado se busca la reelección del proyecto político para lograr profundizar los cambios. En Venezuela, ese referéndum representó el aval para que Hugo Chávez comenzara a consolidar los cambios que ya había iniciado. Entonces la pregunta que sigue para Colombia es, ¿qué desenlace tendrán las elecciones de 2026? Y ahora, con la abierta intención de buscar llegar a la convocatoria de una constituyente, no se puede saber con certeza cómo se seguirá desarrollando este último año de gobierno de Gustavo Petro y más ahora que ha optado por una conducta más radical. Pero sí podemos seguir analizando cómo siguió la historia de Venezuela y qué desenlace tuvo el proyecto de referéndum revocatorio contra Hugo Chávez. Eso se lo seguiré contando en el próximo video, donde podremos ver qué herramientas utilizó Hugo Chávez durante el año previo al referéndum para lograr salir victorioso.